Recibimos a Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del CCI Laguna. Así vivimos. Luis Alfredo, bienvenido, buenos días. Espero que estés muy bien. Arturo, Manuel, una servidora, te saludamos con gusto. Y bueno, el tema es mortandad en la laguna. Gracias por estar con nosotros y por traernos el tema. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Manuel? Pues primero que nada, agradecerles por esta invitación y saludarlos a ustedes y a todo su auditorio. Gracias, Luis Alfredo. Pues con el gusto de escucharte. Pues bueno, paso rapidísimo a los datos muy interesantes que nos acaba de dar el INEGI la semana pasada, datos ya revisados acerca de la mortalidad a nivel nacional, y nos dimos la tarea de pues extraerlo para la zona metropolitana de La Laguna con datos que me parece muy interesantes en cuanto al número y principales causas de defunciones, datos que son interesantes analizarlos en este día de los difuntos, ¿no? En 2019, cabe señalar, tuvimos una mortalidad que pues iba incrementando conforme pasaba el tiempo, pero para el año 2020 tuvimos cifras pues verdaderamente alarmantes y preocupantes, ¿no? Nada más en este año hubo un total de 12.999 defunciones en la zona metropolitana de La Laguna, de las cuales 3.522 fueron a causa del COVID-19. Es decir, esta enfermedad en 2020 pues prácticamente entró y cambió todo el esquema de prevención que nosotros teníamos y pues bueno, se posicionó como la primera causa de muerte, con 27% del total de los fallecimientos el año pasado, y pues en promedio cada día en La Laguna 10 personas fallecieron a causa de esta enfermedad. Lo preocupante es cómo incrementa la mortalidad en 2020 a causa de esta enfermedad en los distintos municipios de la zona metropolitana. Y por ejemplo, les paso estos datos. En 2019, en la ciudad de Torreón, hubo un registro de 4.358 fallecimientos. Para el 2020, esta cifra sube a 7.516, es decir, un incremento de mortalidad del 72% en la ciudad de Torreón. En la ciudad de Gómez Palacio pasa de 1.881 en 2019 a 3.307 en 2020, con un incremento de mortalidad del 76%, mientras que en Lerdo pasa de 1.019 a 1.369, y en Matamoros de 520 defunciones en 2019 a 807 en 2020. Es decir, Matamoros tiene un incremento de la mortalidad del 55% y Lerdo un incremento del 34%. Entonces, incrementos que la verdad no se habían visto, al menos en los últimos registros históricos que tenemos del INEGI, y que pues dispararon muchísimo este indicador en el último año. Uh-huh. Sí, datos muy interesantes, Luis Alfredo. Ahora, no sé si haya posibilidad de tener el dato más específico en cuanto a los rangos de edad de esa mortalidad adicional o exceso de mortalidad. ¿A qué tipo de población afectó en mayor medida? Mayormente fue población mayor de 50 años, es decir, fue población entre 50 y 85, 90 años, hay que decirlo, que son las principales personas afectadas por los distintos tipos de comorbilidades, ¿no? Que tenían mucha relación con el COVID-19. Hay que recordar que entre los jóvenes la principal causa de muerte son los accidentes, son los homicidios, seguida de los accidentes y luego de los suicidios. Es decir, entre los jóvenes de 15 a 29 años, estas son las principales causas de mortalidad. Pero entre las personas mayores de 45 años, ya empezamos a notar que las principales causas de mortalidad, pues, eran hasta antes del 2020 las enfermedades del sistema circulatorio, la diabetes y el cáncer. Esas eran las tres principales causas de muerte. Pero ojo, en 2020 esto cambia totalmente. El COVID-19 se posiciona como la primera causa de muerte, seguida de enfermedades del sistema circulatorio, luego está la diabetes
Y luego entran las enfermedades del sistema respiratorio, que es la influenza y la neumonía. Muchas de estas fueron así catalogadas porque no sabía si realmente había sido por COVID-19 o no el fallecimiento. Entonces podemos decir que la cifra real de defunciones por COVID-19 pudo haber sido mucho mayor que las que está registrando en este momento INEGI y la misma Secretaría de Salud. En quinto lugar pasa el cáncer. Sí. Dime, Arturo. Sí, Luis Alfredo. Entonces, más o menos, ¿cuál es la proporción de incremento de muertes por COVID? O sea, digamos, de las que se tienen reportadas, ¿hay que multiplicar la cifra por cuánto? ¿Por 2, por 3? De acuerdo a estos datos que tienes del exceso de mortalidad. Mira, por ejemplo, en el caso de Torreón, hablamos de que el 28% de los fallecimientos fueron por COVID-19 y el 10% por enfermedades del sistema respiratorio. Es decir, aproximadamente entre el 45% de los fallecimientos en 2020 se podría decir que fueron por COVID, por la gran cantidad de muertos que tiene registrado este tabulador en el sistema respiratorio. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque antes las enfermedades del sistema respiratorio no estaban en el top 10 ni siquiera de las causas de muerte, ¿no? Entonces subió demasiado en el último año. Claro. Y esto es muy preocupante. Claro. Déjame preguntarte algo, Luis Alfredo. Sí, adelante, Marcela. ¿Se han modificado las expectativas de vida? Mira, definitivamente hasta 2019 nosotros traemos una esperanza de vida pues de 78, 79 años aproximadamente en general en la laguna, tomando como referencia los estados de Coahuila y de Durango. ¿78, 79? 78, 79 años de la esperanza de vida. Muy probablemente en 2020 esta variable vaya a modificarse por el incremento de la mortalidad y no sabremos cuál sea ahora sí que el resultado del 2021, porque traemos niveles de mortalidad también muy elevados en 2021, al menos con el corte que trae la Secretaría de Salud a consecuencia del COVID-19. Entonces, estos 2 años muy probablemente vayan a alterar el indicador de esperanza de vida, que es la suma de muchas variables. Luis Alfredo, ¿a qué atribuyes esta diferencia tan grande? ¿Qué será? ¿Fallas en los diagnósticos? ¿Cuál es la razón de que no hayamos podido conocer más oportunamente la cifra real de fallecidos por COVID-19? Pues mira, tiene que ver con las estrategias políticas, definitivamente. Por donde le veamos, el hecho de que no se haya dicho la verdad como tal desde el principio de la pandemia tuvo consecuencias fatales. De hecho, si nosotros comparamos los datos que nos da INEGI con los datos que nos da la Secretaría de Salud, pues la diferencia es abismal. ¿Y por qué estas diferencias? Bueno, porque la Secretaría de Salud muchas de las veces, tanto a nivel estatal como a nivel federal, no sabía o sabía, pero se hacía de la vista gorda de que el fallecimiento había sido por COVID y ahí metieron un diagnóstico erróneo para jugar con el semáforo, ¿no? Lo vimos mucho y fueron muchas las quejas que se tuvieron durante el año pasado de que esto estaba pasando. Hoy lo estamos notando ya porque INEGI da estas cifras en base a lo que le reportan las actas de defunciones que dan los registros civiles. Entonces aquí no hay quite, aquí es ya el fallecimiento como tal en el acta de defunción y es el número más cercano a lo que pudimos tener. Entonces son las consecuencias, mejor dicho, de un manejo a veces políticamente erróneo de una pandemia que nos costó miles de vidas a los laureados. Sí, exactamente. Y bueno, en los datos de la ONU, cuando se daba cuenta de que el mundo ya llegó a los 5 millones de fallecidos por COVID, obviamente, pues en el ranking nada honroso, pues estamos nosotros en cuarto lugar, como ha sido desde el año pasado, ¿no? Estados Unidos, India, Brasil y México. Y en ese sentido, Luis Alfredo, con todo esto que se habló en su momento de las comorbilidades y que factores como la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, pues significaban vulnerabilidades todavía mayores o un peligro mayor para la gente con estos padecimientos a la hora de contraer COVID.
¿Cómo vamos en ese sentido en cuanto a la población joven? Es decir, aquí en La Laguna, ¿qué tanta prevalencia hay de sobrepeso, incluso de obesidad o de diabetes juvenil? Pues mira, la verdad es preocupante, ¿no? Es preocupante porque a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por crear conciencia, muchos jóvenes, lo vimos ahora a principios de este año, como que bajaron la guardia y ellos fueron los que, o más bien nosotros fuimos los que determinamos el crecimiento de la famosa tercera ola, ¿no? Por bajar la guardia, por no tener una conciencia real de la enfermedad, y empezamos a notar que muchos jóvenes estaban falleciendo a causa del COVID, y cuando creíamos que esto solo le pasaba a las personas mayores de 50 años, ¿no? Pues nos dimos cuenta de que muchos jóvenes, al no checarse, al no cuidarse, tenían enfermedades del sistema circulatorio, tenían hipertensión, tenían diabetes, tenían obesidad mórbida, que no se habían dado cuenta y que les estaba afectando su físico. Pues bueno, esto es muy importante que se diga. No tengo el dato exacto por rango de edad, mi estimado Manuel, pero sí tengo, por ejemplo, la población que tiene obesidad, diabetes e hipertensión en la zona metropolitana de La Laguna, de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición. Y ahí te van los datos, que también me parece muy importante decirlo. Por ejemplo, en cuanto a población mayor de 20 años, en Torreón el 35% de la población tiene obesidad. ¿Cuánto? ¿El 35? El 35% de la población tiene obesidad, ya obesidad mórbida como tal, no sobrepeso. Uno de cada tres personas. Prácticamente. Es impresionante. Y un poquito más. Sí. En Matamoros es el 40% de la población mayor de 20 años, en Gómez Palacio es el 43.6% y en Lerdo es el 46.5%. Pues prácticamente Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo están muy por encima de la media nacional, que es de 36%. En cuanto a hipertensión, ojo, aquí el 25.6% de la población mayor de 20 años en Torreón tiene problemas de hipertensión, el 22% de la población mayor de 20 años en Matamoros tiene hipertensión, el 21% en Gómez Palacio y el 22% en Lerdo. Los 4 municipios de la zona metropolitana están por encima de la media nacional, que es del 18%. Y en cuanto a la diabetes, otro problema también muy, muy grave, el 13.8% de la población de Torreón mayor de 20 años tiene problemas de diabetes. En Matamoros es el 12.3%, en Gómez Palacio el 13.6%, en Lerdo el 11.5%, y aquí también los 4 municipios de la zona metropolitana de La Laguna por encima de la media nacional, que es de 10.3%. No, qué datos, qué cifra. Sobre todo ese de la obesidad, ¿no? Estamos checando que en algunos municipios entonces, como en Lerdo, casi la mitad de las personas mayores de 20 años tienen obesidad. Esto evidentemente se atribuye, Luis Alfredo, a los malos hábitos alimenticios, al sedentarismo. ¿Puede haber otra causa? Definitivamente, mira, los factores genéticos son determinantes, pero en cuestión de obesidad es importante decirlo, que pues la dieta tan alta que tenemos en consumo de calorías, a veces el sedentarismo, el hecho de estar comiendo muchos alimentos procesados, pues es lo que nos provoca ahora sí que este tipo de problemas. Sí, uy. Bueno, pues muy interesantes los datos, Luis Alfredo. ¿Dónde se pueden consultar con más precisión? Pues toda esta información, Marcela, está disponible para todo el público en nuestra página web, observatoriolaguna.org. Esta información es totalmente gratuita y diariamente estamos sacando información relevante de acuerdo a los temas que se ponen en la agenda nacional en nuestra página de Facebook, en Twitter y en Instagram. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu presencia, así como con tu voz la presencia del CCI Laguna, todo lo que tiene que ver con el Observatorio de la Laguna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Igualmente. Abrazo, Luis Alfredo. Abrazo. 8 de la mañana con 21 minutos, son 19 grados centígrados que tenemos de temperatura ambiente. Acá nos están preguntando que si vamos a comer pan de muerto. Sí, por supuesto que sí vamos a comer. Como ¿Ustedes? corresponde, Bueno, ya desde ayer. No desde ayer, desde hace 3 meses está el pan de muerto. Bueno, sí, pregunta Jera que dónde está. En todos lados, en cualquier panadería, señor.
No, bueno. Ahorita te invitamos allá a Ahorita te Noticieros. invitamos, sí, no te Perdóname, preocupes. Gerard. Una de Sí. rellena de cajeta o de chocolate. De chocolate. No, porque Wow. no es tradicional. No importa. Tuvimos una Es gourmet. acre discusión, muy agria discusión sobre si había que comprar el pan Ya hay- tradicional o el pan relleno de Nutella o de cajeta o de estas cosas. Entonces, Riquísimo. Las conchamuertas o cómo le la llaman ahora. conclusión fue, no, vamos por la tradición. Ya saben que hicieron las manteconchas, ahora hacen las manteconchas. conchamuertas también. Ay, no inventes. Sí, ya de todo, ya de todo. En fin. Bueno, son las 8 de la mañana con 22 minutos. Gracias por estar con nosotros en este espacio de contexto. Su sintonía 91.1 QFM, la estación que te escucha. Hoy preguntamos cuál es su opinión de los panteones con los que cuenta el municipio donde usted radica. Háblenos de Gómez Palacio, háblenos de Lerdo, háblenos de Matamoros, díganos, cuéntenos cómo están las cosas por allá. Por supuesto, aquí mismo, en Torreón. Y bueno, ¿qué les falta? Que hay que atender a la brevedad en estos panteones municipales. 8 de la mañana con 23 minutos. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos.